Repiten en este ejercicio o nos dicen que la intensidad sonora de un martillo neumático a una distancia de 1 metro es de 70 decibelios. Nos piden ahora que calculemos cuál es la potencia con la que emite ruido el martillo. Bien, nosotros tenemos que saber que aquí en el sonido se utilizan fundamentalmente dos ecuaciones. Una, saber que los decibelios es igual a 10 por el logaritmo de la intensidad en ese punto partido por 10 elevado a menos 12. Esa es una ecuación. Y la otra ecuación es la que liga la intensidad con la potencia. Es decir, tendríamos que la intensidad es igual a la potencia del foco emisor partido por 4 pi r al cuadrado, donde r es la distancia a ese foco emisor. Entonces, si nos están dando los decibelios en ese apartado A, para calcular la potencia, tendríamos que saber, si sabemos ya los decibelios, calcular la intensidad, y con la intensidad calculamos la potencia. Pues vamos a hacerlo. Tendríamos 70 es igual a 10 por el logaritmo de i partido de 10 elevado a menos 12. Resolviendo tenemos 7 igual al logaritmo de i entre 10 elevado a menos 12. Si despejamos el argumento tendríamos i partido de 10 elevado a menos 12 es igual a 10 elevado a 7. Si de aquí calculamos la intensidad donde hay, en ese punto donde hay 70 decibelios, nos va a dar una intensidad de menos 12 y 7 es igual a 10 elevado a menos 5 vatios partido por metro cuadrado. Ya tenemos la intensidad. Si tenemos la intensidad, calcular la potencia por la segunda fórmula, aquella que hemos utilizado, es muy sencillo, porque vamos a tener que la potencia es igual a la intensidad multiplicado por 4 pi r al cuadrado. Es decir, 10 elevado a menos 5 por 4 por pi, y como la distancia r es 1 metro, pues 1 al cuadrado vale 1. Y esto, calculándolo todo, nos da un valor para la potencia de 1,3 por 10 elevado a menos 6 vatios, que es la unidad en la que se mide la potencia. Bien, pues ya hemos hecho el apartado A y nos piden ahora en el apartado B que calculemos qué nivel de intensidad sonora producirían 10 martillos idénticos al anterior ya a la misma distancia, 1 metro. Bien, aquí en el sonido nunca se pueden sumar las sensaciones sonoras, es decir, los decibelios, 2 decibelios y más 3 decibelios, es decir, si yo tengo un martillo que tiene 70 decibelios, 2 martillos no son 70 más 70. Lo que se suman son las intensidades, no los niveles de sensación sonora. Así, en nuestro caso este particular, tendríamos que si la intensidad de 1 es 10 elevado a menos 5, la intensidad de 10 sí se multiplicaría por 10 la intensidad de 1. Y por tanto, tendríamos 10 elevado a menos 5 por 10 elevado a 1, un total de 10 elevado a menos 4. La intensidad viene dado en vatios partido por metro cuadrado. Ya tenemos la intensidad de los 10 martillos. Y ahora, sabiendo la intensidad de los 10 martillos, calculamos la sensación sonora de los 10 martillos, que como es una escala logarítmica, hemos dicho, no es aditiva. Entonces, tendríamos que decibelios es igual a 10 por el logaritmo de i sub 10, es decir, la intensidad de los 10, partido de 10 elevado a menos 12. Haciendo estas operaciones tendríamos 10 por el logaritmo de 10 elevado a menos 4 entre 10 elevado a menos 12. Eso se equivale al logaritmo de 10 elevado a 8 y por lo tanto
logaritmo de 10 elevado a 8 es 8, 8 por 10 nos daría 80 decibelios. Aquí queda patente lo que decíamos. 1, 70, 10, 80. No serían 700, sería imposible eso. Bien, pues con esto el ejercicio queda terminado.